Saludos, les habla Johnny Navarro. En este video les voy a trabajar las funciones trigonométricas del círculo unitario. Recuerden que este video va a estar en el playlist de Precálculo 2. Voy a hablarles sobre la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, las funciones trigonométricas del círculo unitario, definidas a partir del círculo unitario, y la evaluación de las funciones en el círculo unitario. Hay un concepto muy importante que hay que manejar y es el de ángulo de referencia. Por ejemplo, consideremos una rueda de radio R, suponiendo que tenemos que esto es una rueda, aquí está el eje de esa rueda. Y entonces, si tenemos un punto P en esa rueda, imagínense una rueda de bicicleta, este es el centro, este es el eje, y si ese punto P está girando, entonces está describiendo un ángulo Z y también hay un arco. Este punto se está desplazando por este arco hacia este punto Q, el mismo punto P, pero se está moviendo del punto P al punto Q y está recorriendo un arco S. Entonces, el Z por unidad de tiempo es lo que vamos a llamar la velocidad angular, que es lo que está dando al estar girando. Y el recorrido que hace el arco por unidad de tiempo le vamos a llamar velocidad lineal. Esto se va a reflejar en la carretera cuando uno maneja una bicicleta, mientras que esto se refleja como las vueltas que da la goma en la rueda. Eso es lo que les presento aquí, la velocidad angular, la velocidad lineal. Aquí esta fórmula la vimos en el video pasado, Z es igual a arco sobre radio. Arco sobre radio, si despejamos el arco, la S, vamos a obtener esta fórmula. Si en esa fórmula usted divide entre T, S entre T, le va a quedar R por Z dividido entre T, pero F sobre T es V y Z sobre T es W. Y entonces llegamos a esta relación. Y esto es lo que se le conoce con el nombre de relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Es decir, dependiendo del número de vueltas que dé, así mismo se va a reflejar una velocidad lineal en la carretera, qué tanto avanza en la bicicleta, el carro, lo que tú tengas. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Dice, cada rueda de una bicicleta es de radio 1.5 pies. O sea que el radio tenemos que es 1.5 pies. Si la rueda está haciendo 2 revoluciones por segundo, o sea que la rueda dio 2 vueltas, revoluciones es lo mismo que vueltas, pero para poder conseguir la velocidad angular tenemos que pasar esto a radianes. Una vuelta completa, ¿cuántos radianes son? Eso lo vimos ya en el video anterior. Una vuelta completa son 2 pi radianes. Entonces 2 revoluciones, que es lo mismo que 2 vueltas, va a tener 4 pi radianes sobre segundo. Esta es la velocidad angular. Nos están preguntando qué tan rápido se está moviendo la bicicleta en la carretera. O sea, nos están pidiendo la velocidad lineal. Entonces tenemos que velocidad lineal, por la relación que ya vimos, es W por R. ¿Sí o no? Así que simplemente es multiplicar el 4pi por 1.5 pies. Esto es por segundo. Entonces nos va a quedar que la velocidad es 4 por 1.5, eso nos da 6 pi pie sobre segundo. Y ya ahí tenemos esa velocidad. Pero quizás con esta notica que tenemos acá nos pidan que expresemos esta velocidad en millas por hora. A ver cómo se ve eso. Entonces, si sabemos que 44 pies por segundo son 30 millas por hora, podemos saber cuánto es 6 pi pies por segundo. Simplemente si despejamos aquí los pies por segundo, nos va a quedar que es 30 sobre 44 millas por hora. Ese es un pie por segundo. Al pasar este 44 que está multiplicando, lo escribo dividiendo y me queda así. Por lo tanto, si yo quiero averiguar cuánto es 6pi, pues multiplico ahora
esta relación que tengo aquí por 6pi y por 6pi. Entonces me va a quedar que la velocidad en millas por hora habría que simplificar. Puedo sacar mitad de 6 son 3, mitad de 44 son 22. Y multiplicamos, así que me da 3 por 30, me da 90pi sobre 22 millas por hora. Si usted coge una calculadora y sustituye el pi por 3.14 y hace la operación, eso le va a dar 12.85 millas por hora. Y esa es la velocidad lineal que nos pide el ejercicio. Vamos al siguiente. Vamos ahora sí a definir lo que son las funciones trigonométricas a partir del círculo unitario. Recuerde que esta es la ecuación del círculo unitario, x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Si tenemos nuevamente un punto P que está girando alrededor de ese círculo unitario, ese punto P está describiendo un ángulo Z, esta longitud que voy a llamar X está cambiando y esta longitud que vamos a llamar Y está cambiando. Entonces, para describir esa relación que existe entre Z, X y Y, se define lo que es seno del ángulo como la variable Y, lo que cambia en Y. Esto es seno. Esta parte de aquí es Y y seno, y esta parte de aquí es coseno. Aquí está la definición. Tangente se define como Y dividido entre X. Cosecante es la recíproca de seno. Secante es la recíproca de coseno. Y cotangente es la recíproca de tangente. Recíproca es virar esto. Aquí la X no puede ser 0. Y entonces acá la Y no puede ser 0. Aquí la X no puede ser 0. Aquí la Y no puede ser 0. Porque recuerde que no podemos dividir entre 0. Ok. ¿Qué es importante aprenderse aquí con este círculo unitario? Bueno, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, todo el mundo sabe que si es el círculo unitario, aquí tiene 1 y la Y vale 0. Aquí la X vale 0 y la Y vale 1. Aquí la X vale menos 1 y la Y vale 0. Aquí la X vale 0, la Y vale menos 1. Entonces, teniendo en cuenta ese círculo unitario, podemos, y además sabiendo que el ángulo lo vamos a ubicar en posición estándar, recuerde que ya vimos en el video anterior que un ángulo está en posición estándar cuando el lado inicial coincide con el eje positivo de las X. Así que nuestro lado inicial siempre va a estar aquí. Entonces un ángulo de 0 grados sería este que está aquí. Y entonces, de acuerdo a la definición que ya dimos, entonces coseno que depende de X, coseno de 0 grados es mirar la X simplemente, porque este ángulo es 0 grados. 0 grados. Coseno de 0 grados, perdón, es 1. Seno de 0 grados es mirar la Y. Sería 0. Saber los ángulos. Ahora, la línea roja que es el lado inicial, y si yo el lado terminal lo coloco acá, ¿qué ángulo se forma? Bueno, eso de la geometría básica, eso sabe que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, si me preguntan cuánto es coseno de 90 grados, debo mirar la X. Seno de 90 grados, debo mirar la Y. Este ángulo que viene para acá, ya, este ángulo hacia acá es 180 grados, que sería pi radianes también. Entonces, ¿cuánto es coseno de 180 grados? Miro la X. Seno de 180 grados, miro la Y. Y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a estar, en este ejemplo me piden. Me piden calcular los valores de las 6 funciones circulares del ángulo 0, pi medio y 3 pi medio. Entonces ya vimos que aquí está el 0 grado, este es el ángulo 0. Voy a dibujar en rojo el ángulo de 90 y voy a dibujar en negro el ángulo de 3 pi medio. Viene para acá abajo, 3 pi medio. Ya, este es en radianes. Entonces simplemente recordar que si estoy aquí, la X vale 1, la Y vale 0. Si estoy aquí, la X vale 0, la Y vale 1. Si estoy aquí abajo ahora, déjame colocarlo con verde. Estoy aquí abajo ahora, la X vale 0, la Y vale menos 1. Entonces, ¿cuánto será? Vamos a averiguar. Ya les dije, ya coseno de 0
dijimos que era 1 porque es la x, seno de 0 es 0, tangente de 0 es 0 sobre 1, que es 0. Ya. Ahora si hacemos la recíproca de seno es cosecante y se escribe de esta manera. Cosecante sería 1 sobre 0, que eso no puede ser, eso no existe. Aquí el recíproco de cosecante es secante, sería secante de 0 es 1, y la recíproca de tangente es cotangente de 0, que sería 1 dividido entre 0, que esto tampoco existe. Ahí tenemos la 6 del ángulo 0 grado. Similarmente se saca la del pi medio, ¿ya? Y la del 3 pi medio. Vamos a hacer la de pi medio. Coseno de pi medio, voy con las básicas. Coseno de pi medio, coseno es x, la x equivale a 0. Seno de pi medio es la y, vale 1. Tangente de pi medio es la y, esta es la y, ¿no? Dividido entre la x, 1 sobre 0, eso no existe. Voy a hacer ahora las otras de recíprocos. Tenga presente que si queda 1 sobre 0 no existe. Ahora vamos con 3 pi medio, que es acá abajo, es este ángulo. Entonces, ¿cuánto sería seno de 3 pi medio? ¿Qué debo mirar? La y, menos 1. Coseno de 3 pi medio. ¿Qué debo mirar? La x, 0. Tangente de 3 pi medio. Debo tener en cuenta que la tangente es y dividido entre la x, o sea, menos 1 entre 0, eso no existe. ¿Ok? Y así sucesivamente haga las recíprocas. Aquí en esta parte nos piden lo mismo, las 6 funciones circulares, seno, coseno, tangente y sus recíprocas de estos ángulos. Estos ángulos les vamos a dar el nombre de ángulos especiales. No voy a deducirlo, en otro video lo voy a hacer, simplemente les voy a dar para que se aprendan una tablita que usted debe manejar. ¿Ya? Vamos a escribir seno, coseno, tangente y vamos a escribir los ángulos aquí: 30 grados, 45 grados, 60 grados. 30 grados es lo mismo que pi sexto, ya eso lo aprendimos en el video anterior. Este es pi cuarto y pi sexto, pi tercio es 60 grados. Tenemos en grados y en radianes. Y aquí el truco es que todos van divididos entre 2. Y aquí va raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de 2 nos queda indicada y raíz cuadrada de 3. Para el coseno se vira raíz de 3 medios. El del medio sigue ahí. Este pasa arriba y el de arriba pasa abajo. Ya, eso es todo. La tangente, vamos, esta es la y, esta es la x, vamos a dividir y quedaría raíz de 3 sobre 3 aquí. Aquí quedaría 1 y aquí quedaría raíz de 3. Y después aquí hace las recíprocas. Esa parte la termina usted, esa tablita, que le va a ayudar un montón. ¿Ok? Necesito que se aprendan esta idea porque más adelante las vamos a usar para resolver ecuaciones y para buscar, seguir ampliando nuestra lista de funciones trigonométricas de ángulos. ¿Ok? Entonces, tenemos este ejemplo. Supongamos que P tiene coordenadas menos 2 tercios y, es un punto sobre la circunferencia unitaria. Si está en la circunferencia unitaria, eso significa que se cumple esta ecuación. ¿Ya? Dice que está en el tercer cuadrante. Está en el tercer cuadrante. Es decir, que el punto cae, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. El punto cae aquí. El punto está aquí sobre la circunferencia unitaria. Sea z medida en radianes, el ángulo es este. Posición estándar con P en el lado terminal, evaluar las 6 funciones circulares. Primero que nada vamos a sustituir, esta es la x, sería menos 2 tercios al cuadrado para poder encontrar la y. Así que de aquí sale, usando álgebra, elevando al cuadrado daría 4 novenos, despejando la y sería 1 menos 4 novenos.
o que este cuadrado da positivo al pasarlo para la derecha, daría negativo. Al hacer esa suma debo convertir esto en fracciones homogéneas, lo escribo como 9 sobre 9, 9 menos 4 son 5 sobre 9, y de aquí van a salir dos valores, más menos raíz de 5 dividido entre 3. Déjame explicar algo aquí, que cuando yo saco la raíz cuadrada acá, aquí queda valor absoluto de y, ¿ya? Y valor absoluto de y se elimina colocando un más menos, de aquí paso acá. Ahora, ¿cuál de los dos debo coger? ¿El positivo o el negativo? Bueno, entonces voy al tercer cuadrante, que es donde está el ángulo, y miro la y. La y, ¿cómo es aquí en el tercer cuadrante? La y es negativa, por lo tanto el valor positivo no le sirve. Debemos escoger la negativa. Y es negativo 5 raíz de 5 tercios. Entonces ya con eso podemos sacar las funciones trigonométricas. Tenemos que seno del ángulo que me están dando, seno es la y, que sería raíz de 5 negativo sobre 3. El coseno de z es la x, que sería menos 2 tercios. La tangente es la y, que es negativo raíz de 5 dividido entre negativo 2. Los 3 se cancelan, los tercios eso, y queda positivo raíz de 5 sobre 2. Vamos a la recíproca. La recíproca de seno es cosecante. Mira que seno empieza con S, la recíproca empieza con C. Coseno empieza con C, la recíproca empieza con S. Es al revés. Tangente y cotangente, eso no se presta para confusión. Entonces aquí simplemente sería, lo viro, el 3 lo subo y el raíz de 5 lo bajo. A veces, por lo general, estas respuestas hay que racionalizarlas y quedaría así. Acá lo mismo, quedaría negativo 3 sobre 2. Y aquí la cotangente de z sería 2 sobre raíz de 5, que cuando racionalizamos quedaría 2 raíz de 5 sobre 5. Ahí tenemos todas las 6 funciones circulares. Acá en el otro ejemplo me piden indicar el signo de las funciones trigonométricas, pero eso es bien sencillo porque tú debes saber aquí en el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. El seno depende de la y, pues tú te dices cómo es la y en este cuadrante, pues positiva, así que el seno es positivo. El coseno aquí en el primer cuadrante también es positivo. De hecho, si seno y coseno son positivos, todas son positivas en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, el seno, ¿cómo es? Te mira para acá, es positivo. El coseno, depende de la x, el coseno es negativo. ¿Ya? Aquí en el tercer cuadrante, el coseno es negativo y el seno también es negativo. O sea, no tengo que escribir nada de eso, no tienes que simplemente saber, ¿ya? Cómo se ubican en el plano cartesiano los números. Aquí está el 0 y para acá van los positivos, para arriba van los positivos, para la izquierda los negativos y para abajo los negativos. Y simplemente es mirar lo que debes aprenderte de funciones trigonométricas del círculo unitario es que seno es quién, depende de la y, coseno depende de quién, de la x y fuera. Esta definición bien importante de ángulo de referencia dice que CAZ es un ángulo en posición normal es así, el eje, el lado inicial coincide con el eje de las x, aquí está el lado inicial. Definimos el ángulo de referencia de ese ángulo Z, denotado por Z sub R, como el ángulo agudo. Esta parte es bien importante. Agudo significa menor de 90 grados, que se forma entre el lado terminal y el eje de las X. Entonces vamos a dibujar aquí las 4 posibilidades. Voy a dibujar aquí los 4. Que el ángulo caiga en el primer cuadrante, que el ángulo caiga en el segundo cuadrante, que el ángulo caiga en el tercer cuadrante y que el ángulo caiga en el cuarto cuadrante. Este es Z, aquí está el punto P, aquí está el punto P, este es Z, este es Z, este es Z. Y vamos a escribirle cuál es el ángulo de referencia. Si cae en el primer cuadrante, según la definición que acabamos de dar, tú vas al lado terminal, que es este, ¿ya? Te paras ahí y vas al eje X que está más cerca, sería este. O
sea, este es el ángulo de referencia. En este caso coinciden, los dos son iguales. Si estás aquí, entonces te paras aquí en el lado terminal y te vas al eje de las X más cercano, este que está aquí. Este es el ángulo de referencia. Si estoy aquí en esta parte, lo mismo. Me viro para donde está el eje X más cercano. Este pedacito es el ángulo de referencia. Aquí está el punto P. Al eje X que está más cercano, este pedacito es el ángulo de referencia. Lo demás es saber sumar y restar. Sepa que el ángulo completo, este ángulo de aquí hasta acá, es 180 grados. Por lo tanto, aquí el ángulo de referencia será 180 grados, le debo restar Z. Aquí le resta Z menos el 180 grados. Z menos el 180 grados para buscar el ángulo de referencia. A veces el estudiante quiere aprenderse esto de memoria, pero en realidad no, déle sentido común a esto. Si completo de aquí hasta aquí es Z y yo le resto toda esta parte de aquí, pues me va a dar este pedacito. Y acá, ¿cómo hallo el ángulo de referencia? Pues a toda la vuelta completa, que serían 360 grados, le resto el ángulo Z. La vuelta completa es hasta aquí. Si le resto lo rojo, me queda la partecita azul. Ya, ese es el ángulo de referencia. ¿Por qué es importante el ángulo de referencia? Porque después viene este teorema y nos complementa todo. Dice, si usted tiene un ángulo en posición normal, el valor de la función trigonométrica de Z es igual al valor de la función trigonométrica del ángulo de referencia con el signo apropiado. ¿Ya? Eso es lo que dice ese teorema y es bien importante. Vamos a ponerlo en práctica. Mira, me piden encontrar, primero vamos a aprender a usar el ángulo de referencia. Tenemos que el ángulo es 120 grados, entonces un ángulo de 120 grados es 90, me pasé un chispito, sería por aquí. Este es 120 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo de referencia? Pues esta partecita de aquí que sería 60 grados. Ese es el ángulo de referencia, 60 grados. Si el ángulo ahora es 225, entonces vamos, 180, sigo, 225 sería más o menos por aquí. 225. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de referencia? Pues sería este pedacito de aquí. ¿Y cómo lo hallo? Bueno, 225 menos 180 grados, eso me va a dar 45 grados. Así que este 45 grados es el ángulo de referencia. Ahora vamos a poner en práctica lo que dice el teorema. El teorema dice, si usted quiere calcular coseno de 150, esto va a ser coseno del ángulo de referencia. Aquí va a escribir el ángulo de referencia con el signo apropiado. Entonces, para ello usted dibuja 150 donde cae. 150, 90 y sigo, por ahí va a caer más o menos 150 grados. Lo que me importa es dónde cae. Ah, cayó en el segundo cuadrante. El coseno en el segundo cuadrante, coseno recuerde que depende de la X. ¿Cómo es la X aquí en el segundo cuadrante? Ah, es negativa, entonces tiene que ponerle un menos aquí. ¿Y el ángulo de referencia cuál sería? El ángulo de referencia sería este pedacito de aquí, que serían 30 grados. ¿Ya? Así que aquí va 30 grados. Y coseno de 30 grados, ya eso con la tabla que yo les acabo de trabajar, eso va a ser negativo raíz de 3 medios. Negativo raíz de 3 medios. Coseno de 30 grados, míralo aquí, coseno de 30 grados es raíz de 3 medios. Así que, como está el negativo aquí, pues lo coloco y este es el valor. Seno de 225, entonces lo mismo. Ubicamos 225 serían 180 y sigo más o menos como por ahí. Ahí sería 225 grados. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Este pedacito. ¿Dónde cae el ángulo? En el tercer cuadrante. El seno depende de quién, de la Y. ¿Cómo es la Y ahí? Es negativa. Entonces, aplicando el teorema, esto va a quedar negativo, la función trigonométrica, la misma que tengo, y aquí voy a escribir el ángulo de referencia, que serían 45 grados.
porque me pasé del 180 45 grados para que me dé 225. Por la tabla, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Entonces, con los recíprocos, la misma idea. El teorema me dice que esto va a ser cosecante del ángulo de referencia 120, pero en este caso dice negativo. ¿Ya? 120 negativo lo dibujamos en sentido contrario. Aquí va menos 90, sería algo así. Este sería negativo 120 grados. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Bueno, el ángulo de referencia va a ser este pedacito. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Pues 60 grados. Recuerde que el ángulo de referencia no tiene signo, o mejor dicho, siempre es positivo, debo decir. 60 grados. En este cuadrante, ¿cómo es el cosecante? Cosecante es recíproco de seno. Entonces miro el seno aquí. Seno depende de y. Seno depende de y, es negativo, así que aquí escribo un negativo. O sea que esto va a ser negativo. Y déjame buscar seno, porque el recíproco de cosecante es seno. Seno de 60 grados es, según la regla, es raíz de 3 medios. Así que aquí va a quedar negativo 2 sobre raíz de 3. Y al racionalizar va a quedar negativo 2 raíz de 3 dividido entre 3. Este es el valor. En la parte E es similarmente secante de negativo 120. El teorema me dice que esto va a ser secante del ángulo de referencia 120, ya lo tienes dibujado aquí, está en el tercer cuadrante. El ángulo de referencia es 60. El seno depende de la X y la X aquí es positiva, así que no se escribe nada. Y seno, secante, es el recíproco de coseno. Coseno de 60 grados es 1/2, ¿no? Entonces aquí va a quedar, al ser recíproco, virar esto, me va a quedar 2. Esta es la respuesta. Use una calculadora para determinar coseno de 73.25 grados. Coja la calculadora y esto le debe dar 0.29. ¿Qué debe asegurarse aquí? Tenga cuidado, si usted está usando una calculadora, ¿cómo yo verifico que esa calculadora está bien seteada? Pues calcule coseno de 60 grados. Coloque en la calculadora 60, saque el coseno a 60 grados y esto le debe dar 0.5. Si la calculadora le da 0.5, la calculadora está bien. Ya está en grado, la tienes en grado, está bien, no tienes problema. Entonces proceda a calcular para que le dé este valor. Aquí cuando es recíproca, la calculadora, la gran mayoría, bueno, las más modernas sí, yo creo que ya deben traer eso, pero las calculadoras por lo general traen es seno, coseno y tangente. Por eso es importante identificar cuál es la recíproca de cosecante, que es seno. ¿Ya? Sacamos seno de 175.52 grados y lo mismo, probamos, verifiquemos que seno de, si usas seno, entonces seno de 30 grados debe dar 0.5. Esto, seno de 175.2 lo calculo y después le saco recíproco y aquí debe darle 12.80. Ese es el valor con la calculadora. Encontrar el valor exacto. Y aquí no piden calculadora, pero mira este ángulo que es como bien grande. Entonces una forma eficiente de resolver esto es dividir 1050 entre las vueltas completas, entre 360. Hacemos la división. Yo podría colocarle, vamos a probar así rápidamente, le vamos a colocar 2. 2 por 360 son 720. Hacemos la resta, esto me da 30, esto me da 330, ¿no? 3 más 2, 5, 7 y 3, 10, 330. Este 2 lo que significa el número de vueltas, pero no me importa para el cálculo. Lo que me interesa es el ángulo de referencia. 2 vueltas, es decir, 2 vueltas y 330 grados más o menos termina aquí. Este ángulo sería 1080 grados, 1050, perdón, que es lo que me están dando ahí. 1050 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo de referencia en este caso? Este pedacito que terminaría siendo, porque aquí es 330, 30 grados.
Por lo tanto, seno de 1050 es seno de 30 grados. El seno en este cuadrante, ¿cómo es? Seno de quién depende, de la y. Entonces miro la y aquí, es negativo, le pongo un negativo. Por lo tanto, seno de 1050 va a terminar siendo igual a negativo 1/2. Esto con radianes. Los radianes son más fáciles todavía, porque acá tengo que dividir entre 360, que es una división más grande. Pero aquí, mira la estrategia que vamos a aplicar. Como este ángulo que tenemos aquí es pi, y aquí dice pi tercio, significa que esta parte de arriba debo dividirla en 3 partes. Pero eso que hago arriba lo hago también abajo. ¿Qué significa eso? Que una vuelta completa, entonces, ¿cuántas partes va a tener? Si aquí dice 3, el doble. O sea que va a tener, una vuelta completa va a tener 6 partes, 6 divisiones. Entonces dividimos simplemente 13 entre 6. Eso me da 2. 2 por 6, 12. El resto me queda 1. ¿Un qué? Lo mismo que tengas aquí, en este caso pi tercio. O sea que seno de 13 pi tercio, seno de 13 pi tercio. El teorema me dice que es el seno del ángulo de referencia, que en este caso, mira, aquí diste 2 vueltas y déjame graficarlo por acá para que se te vea bien claro. Esta parte de aquí lo que significa es que debo dar 2 vueltas, 1, 2 vueltas y sigo y me paso un ¿qué? Un pi tercio. Ya, aquí está pi tercio. El ángulo, como cae en el primer cuadrante, recuerde que el ángulo de referencia es este mismo ángulo, 1 pi tercio. Sería seno de pi tercio. ¿Y cómo es el seno ahí? Sabemos que es positivo. No es necesario poner ese más, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Y seno de pi tercio cuánto es? Esto es raíz de 3 sobre 2. Ahí tenemos el valor ese. Aquí hay que practicar mucho. Los estudiantes se les dificulta mucho cuando está ¿cómo se llama? En radianes, cuando están las fracciones. Pero es mucho más fácil. Simplemente coger este número, duplicarlo y hacer la división. Este número me da las vueltas que no me importan y trabajo con esto para ubicar el ángulo. Encontrar todos los posibles ángulos entre 0 y 360 de manera que esto sea cierto. Mira el proceso aquí. Aquí tenemos un signo negativo, nos olvidamos del signo, ¿ya? Y simplemente trabajamos con el raíz de 3 medios. Si vamos a la tabla, déjame escribirle aquí la tabla rápidamente. El seno, aquí va 1/2, raíz de 2 sobre 2, y aquí va raíz de 3 medios. Este sería 60 grados, ¿ya? Así que el ángulo de referencia va a ser 60 grados. 60 grados el ángulo de referencia. Ahora voy a usar el signo menos. ¿Dónde el seno es negativo? El seno es la y, es negativo aquí abajo. Entonces voy a ubicar el ángulo de referencia, 60 grados y 60 grados. Por lo tanto, las soluciones, los ángulos θ que cumplen con esta ecuación, va a ser este ángulo de aquí, que sería 180 más 60, son 240 grados, y el otro sería este ángulo hasta aquí, que serían 360 menos 60, daría 300 grados. Estos dos son las soluciones de esa ecuación. Para este otro ejemplo, la misma idea. Tiene signo positivo, está bien, chévere, no hago nada. Veo el raíz de 2 sobre 2. Ahora voy a la fila de coseno. Coseno, el raíz de 2 sobre 2 aquí, sabemos que el ángulo es 45 grados. Así que el ángulo de referencia va a ser 45 grados. Como aparece positivo, el coseno depende de la x, es positivo aquí. Ubico el ángulo de referencia 45 para arriba, 45 para abajo. Entonces las soluciones, ¿cuáles van a ser? Este ángulo de aquí es una y el otro sería completo. Ahí quedó mal eso, no sé, se completó mal, hasta ahí. Por lo tanto, z va a ser 45 grados es 1 y el otro sería 360 menos 45 daría 315. Esto es usando una calculadora, la misma idea.
Pero aquí tienes que usar, para calcular z, tienes que usar coseno inverso de este valor. ¿Ya? Coseno inverso de este valor. Esto me va a dar el ángulo de referencia. ¿Ya? El ángulo de referencia. Ese ángulo de referencia que me dé, lo vas a usar para ubicarlos en el plano. Ese ángulo de referencia lo vas a usar para ubicarlo en el plano. Ese ángulo da 42, con la calculadora tira 42.4 grados. Entonces el coseno, ¿dónde es positivo el coseno? En el primero y en el cuarto. Así que aquí va a 42.4 grados y aquí también va a 42.4 grados. La solución va a ser entonces, esta es una y la otra es esta completita de aquí. Por lo tanto, las soluciones van a ser 42.4 grados y la otra es 317.6 grados. Hacemos lo mismo con este ejercicio. Me olvido del signo y tiro con la calculadora seno inverso de 0.5725. Eso va a ser el ángulo de referencia. Y ese ángulo de referencia dio aproximadamente 35 grados. Ahora usamos el signo que tenemos que es negativo. El seno es negativo en el tercero y cuarto cuadrante. Este es 35 y este es 35. Pero las soluciones, recuerda que se cuentan desde aquí. Esta es una y esta es la otra. Por lo tanto, las soluciones van a ser 180 más 35. Son 215 grados. Y la otra va a ser 360 menos 35 daría 325 grados. Esas son las dos soluciones. En este ejercicio, en la figura, nos piden ahora el área bajo la curva que se llama seno de θ. Esta curva que viene por aquí se llama seno de θ. Y me piden estimar el área que está debajo de esta curva. Esta área me piden estimarla. Usando los rectángulos que tenemos ahí. Si usted hace cuánto es pi tercio para calcular esta longitud, y para calcular esta longitud debería restar pi tercio menos pi sexto. Aquí el denominador común es 6, multiplicó por 2, y eso me va a dar 2 menos 1, me daría pi sexto. Similarmente, esta también va a dar pi sexto. Es decir, que todo vale pi sexto, la base del rectángulo. Entonces, el área del área debajo de la curva va a ser aproximadamente la base, porque el área de un rectángulo es base por altura. Sería base, que es pi sexto, por la altura que me va a dar esta parte de aquí. ¿Y cómo hago yo para encontrar esa altura? Bueno, uso la función. Sería seno de este valor por seno de pi sexto. Más, voy al segundo rectángulo. La base sigue siendo pi sexto por la altura que me la va a dar ahora. Esta es la altura. Sería seno de pi tercio. Más, otra vez, la base que es pi sexto por seno de ¿quién? Ahora sería seno de pi medio. Usamos los valores que ya sabemos. Y entonces déjame factorizar el pi sexto. Seno de pi sexto es 1 medio. Seno de pi tercio es raíz de 3 sobre 2. Seno de pi medio es 1. Para poder hacer esa suma, déjame convertir ese 1, escribirlo como 2 sobre 2, para que todos queden con el mismo denominador. Entonces el área va a ser aproximadamente pi sexto. Déjame borrar el igual que lo puse ahí. Va a ser igual a pi sexto multiplicado por entonces 2 más 1, 3. 3 más raíz de 3 sobre 2. O sea que esto va a terminar como que 3 más raíz de 3, todo esto por pi sobre 12. Esa es el área aproximada debajo de la curva. No es un buen estimado porque se ve aquí que ahí todas estas áreas las estamos sumando y estas áreas no estarían. Pero en cálculo 1, con una mejor aproximación, con límite, pues se va a llegar a un mejor estimado. Pero es importante que usted, para aquí en precálculo, aprenda a ver de la figura, a sacar el área.
Tenemos la referencia que gran parte de los ejemplos que están aquí en este trabajo, en esta presentación, provienen de este libro del señor Sharman Mann del 2003, Precálculo, Álgebra de Colegio. Aquí está el libro, un buen libro, lo recomiendo. En el próximo video se va a trabajar las funciones trigonométricas, identidades y aplicaciones de razones trigonométricas. Muchas gracias por su apoyo, no les quito más tiempo, espero que el video les haya gustado. Si te gustó, dale like, si no te gustó, escríbeme un comentario para ver de qué manera podemos